apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, presentando nuestros corazones delante de ti, presentando nuestras vidas, Señor, delante de tu presencia, suplicando, Señor, tu guía, suplicando tu direccionamiento, Señor, preparando nuestros corazones para poder, Señor, ser abrazados por tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor, habla a nuestros corazones. Permítenos, Señor, aprender de ese consejo que viene, Señor, de tu palabra, que viene, Señor, de tu presencia, ayudándonos, Señor, a poder participar continuamente de esa hermosa enseñanza y de esa hermosa provisión que viene de tu mano, Señor. Trae luz, trae gracia, trae direccionamiento, trae entendimiento, Señor, y permítenos, Señor, ser pastoreados por tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, sin que falte nada, sin que falte absolutamente nada. Trae la porción de edificación a los tuyos, trae la porción de edificación a tu pueblo, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, que ellos puedan participar de esa enorme bendición de poder, Señor, atender a tu palabra, de poder, Señor, atender a tu consejo, de atender, Señor, al direccionamiento que proviene, Señor, de tu mano. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por, Señor, darnos la oportunidad de poder oír tu palabra, Señor, de poder participar de ella, participar de la provisión espiritual, Señor, que tú traes sobre cada uno de nosotros, Señor. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos, Señor, alabanza. En el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, voy a poner acá este tiempo también de comunión que el Señor, ¿no, verdad?, nos va brindando, y la oportunidad de poder participar de esta provisión espiritual de la palabra de nuestro Dios. En la mañana estuvimos hablando acerca de esta temática, acerca del dedicado. Hemos venido hablando algunos domingos, ¿verdad? Algunos miércoles, ya llevamos 2 miércoles hablando acerca del camino de un dedicado. El camino de alguien que ha sido dedicado y que se ha consagrado hacia Dios. Bajo ese camino es donde nosotros hemos ido esculpiendo, ¿verdad? Hemos abierto ahí una veta de riqueza espiritual, donde, ¿verdad?, hemos venido aprendiendo, siendo exhortados, discipulados, corregidos y ya abriendo, ¿verdad?, el camino de un dedicado. Nos sumergimos en las aguas para poder, ¿verdad?, extraer algunos principios y consejos de algunos personajes de la Escritura que sin lugar a dudas van a traer revelación a nuestras vidas en el sentido de lo que es ser un dedicado. Y partimos en la mañana hablando acerca de este dedicado, ¿verdad?, llamado Moisés, y partimos estableciendo que era un hombre que agradó a Dios desde que él nació de nuevo, desde el momento en que despertaron en su vida esa ascendencia genética de pacto, de herencia espiritual, de herencia de palabra. Él nunca más volvió a ser el mismo, y ese nuevo nacimiento le llevó a enamorarse tanto del Señor que fue capaz de pasar el desierto, fue capaz de pasar la preparación, la formación, para luego ascender a la tarea que Dios tenía para él. Y también vimos en la mañana que él tomó entonces esa elección, la elección de estar con Cristo, la elección de poder separar lo que era terrenal, lo que era pasajero, de lo que era eterno. Y él decidió caminar con lo eterno, caminar, ¿verdad?, en el plan, en el propósito del Señor, caminar en ese direccionamiento y en las promesas divinas que estaban reservadas para aquellos que estaban sostenidos en él. También hablamos de que era un hombre que nos enseñaba a vivir por fe, y que él se sostuvo como viendo al invisible. La fe puesta en el Señor, aun aunque tú no veas nada, aun aunque no veas ningún tipo de situación favorable, aquel que es justo aprenderá a vivir por la fe, y para fe
y se afirmará en Dios, en el Dios de las promesas, en el Dios de las palabras, para poder seguir caminando dentro de ese propósito divino. También, ¿verdad?, referimos que era un hombre que nos mostraba total y absoluta dependencia y que lo rogaba a Dios que le diera claridad de su camino, que le permitiera conocerle más, ser aprobado por Él. Él entendía que Él era un servidor, por eso le refirió al Señor: esta es tu gente, este es tu pueblo, pero yo quiero caminar con tu ayuda, con tu direccionamiento, porque sin tu presencia yo no quiero caminar, no quiero ir, no quiero estar solo. Y el Señor le prometió que su presencia iba a ir con él y que le iba a dar descanso. Y aquí hay algo interesante, porque él abre el concepto de la necesidad de querer recibir más del Señor y le pide a Dios ver su gloria. Y esa gloria Dios se la permitió ver siempre y cuando estuviera en la peña. Es una figura hermosa para nosotros comprender que mientras estemos en Cristo, ¿verdad?, ocultos en Cristo, vamos a poder participar de muchas cosas que Dios tiene reservadas para los suyos. Y cerramos la mañana enseñando que Moisés era un dedicado y que era por definición entonces un hombre dedicado. Es por definición un hombre intercesor, un hombre que ruega a Dios, que suplica a Dios, que busca a Dios y que está pidiendo la guía del Señor, para que de esta forma también muchos puedan ser perdonados y reciban la oportunidad. Dentro del camino del Señor, el cristiano tiene que aprender lo que proviene de la reconciliación. Es un año de reconciliación y un hijo del Señor no puede tener resentimiento en su corazón, no puede tener pensamientos inapropiados en su corazón. Tiene que ser alguien que esté dispuesto a perdonar, como también una oveja tiene que estar dispuesta a perdonar, a dar vuelta a páginas, a seguir adelante, porque a eso nos ha llamado el Señor, a poder ser referentes, ¿verdad?, de camino, poder ser referentes de direccionamiento, referentes de obediencia a la palabra del Señor, y que en este día el Señor nos pueda direccionar a ese propósito. Entonces yo te pido en este día, ya ahora que estamos en la palabra del Señor, que ya nos sumerjamos en la enseñanza en este momento ya de la tarde. Entonces te quiero compartir otro versículo, y desde que este punto vamos a ir desarrollando la temática de la segunda parte en este día. La Biblia dice en Éxodo 24, verso 18: Moisés entró en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí yo miro una figura muy muy linda. ¿Por qué miro esta figura linda en este párrafo bíblico? Porque dice la Biblia que Moisés entró en la nube. Yo cuando leí este versículo, hay muchas cosas que vienen a mi mente también, pero sentí de parte del Señor llevarte un ángulo importante. Estamos nosotros en las casas, y fíjate que el tiempo que pasa Moisés en el monte son 40 días y 40 noches. Como que es una faceta de cuarentena, ¿verdad? Como una faceta donde el Señor te mete. Si usted empieza a analizar los 40, va a darse cuenta que también Jesús fue en un proceso de 40 al desierto. También Elías estuvo en un proceso también de 40. Noé también estuvo en un proceso de 40. Y curiosamente, 40 en la Biblia también nos habla de periodos de prueba. Moisés estuvo en series de 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años guiando al pueblo como libertador. Parte a los 120 años. Es interesante ver eso. También el nombre familia, ¿verdad? En la etimología, ¿verdad?, hebrea, en el original, ¿verdad?, hebreo, en el hebreo pictográfico, que es la simbología, la palabra familia también implica, ¿verdad?, el número num, y también eso refiere a 40 y a aguas. Yo, ¿verdad?, miraba lo importante de poder ver que una familia está en procesos de 40 continuamente, pero tomando la figura puntualmente de este tiempo, de las famosas cuarentenas. A Moisés lo metieron en una cuarentena, él entró en una cuarentena. Pero es interesante que esa cuarentena la vivió en la nube, ¿verdad? La vivió dentro de la nube y subió al monte. Mire lo bonito que es esta figura. Entró en la nube y subió al monte. Entró en la nube y subió al monte. Ahora,
hablando, ¿verdad?, de monte, nosotros hemos entendido según la Escritura que en la plataforma de lugares altos siempre hay altares que buscan conectar a aquellos que llegan a esos lugares altos con cierta dimensión celestial. Los que practican el paganismo, el satanismo, la idolatría, siempre buscan lugares altos porque los lugares altos son apetitosos para los demonios, para espíritus inmundos, para Satanás. El Señor lo reprenda, y siempre Satanás ha querer tener lugares altos para arrebatar. Desde los orígenes de la humanidad, cuando usted ve en Génesis capítulo 11, los orígenes de la torre de Babel, hagámonos un nombre y levantemos una torre que llegue al cielo, que tenga los pies en la tierra, pero que llegue al cielo, pero hagámonos un nombre. La revelación que de alguna manera aperturó en algunas personas Satanás por ese apetito, ¿verdad?, del ocultismo, por ese apetito de esta cabeza federal, ocultismo que se desprende de la hechicería, la brujería, el paganismo, ¿verdad?, la adivinación, el espiritismo, todo lo que tiene que ver con ocultismo es una puerta de destrucción y de perdición que el enemigo abrió para extraviar a tanta gente, a mucha gente. Y estos lugares altos han sido, ¿verdad?, cotizados, han sido apetitosos desde tiempos inmemoriales de las tinieblas, porque son lugares de altares. Ahora, es interesante ver que en la Biblia también el Señor nos habla de lugares altos, pero lugares altos para encontrarnos con Él. Ramá es una palabra hebrea que tiene que ver con lugar alto, y el profeta Samuel habitaba en Ramá, habitaba en un lugar alto. En un lugar alto hay revelación, en un lugar alto hay presencia, en un lugar alto hay conexión, hay continuidad, hay perseverancia. En un lugar alto es una esfera dimensional donde tendremos nosotros comunión con Dios en niveles completamente diferentes. Ahora, yo quiero puntualizar esto porque toda faceta inspiracional también viene, ¿verdad?, directamente tomada de la mano o filtrada por un escrito está. A veces la gente dice, no, yo siento esto de parte de Dios, yo siento esto, pero no tiene ningún tipo de fundamento bíblico. Es como que yo le dijera un ejemplo básico. El Señor me dice, iglesia, que salgas por la ventana. Como si la Biblia dice que el Señor ocupa la puerta, por decir algo. El Señor me dice, iglesia, que te diga, no tengo idea qué hacer contigo. ¿Cómo Dios no va a saber qué hacer con su pueblo, con su iglesia? Entonces, discúlpeme, a veces la faceta inspiracional puede llevar a errar a muchas personas. Por lo tanto, aquí hay un secreto en este versículo. El hombre dedicado sube al monte, sube al lugar alto porque está dentro de la nube. Y cuando yo voy al concepto de nube, en la Biblia nos habla de que la enseñanza está directamente ligada con la nube. La nube tiene que ver, hermanos amados, con posición. La nube tiene que ver con permanencia. La nube tiene que ver con robustez. La nube tiene que ver con madurez. La nube tiene que ver con enseñanza y revelación. La nube tiene que ver con maestría. La nube tiene que ver con doctrina. Y ahí quería llegar. Entonces, hermanos amados, cuando la Biblia dice son nubes sin agua, quiere decir que son ministros, son gente que no carga palabra dentro de ellos, que no carga doctrina dentro de ellos. Y como son nubes sin agua, son fáciles de llevar por cualquier viento de doctrina. Así lo dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo, ¿verdad?, 13, si no me equivoco, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por donde quiera viento de doctrinas. Y ahí puntualizamos exactamente el punto de lo que es ser, ¿verdad?, una nube sin agua. También, ¿verdad?, lo refiere el apóstol Judas cuando dice nube sin agua, hablando acerca de los falsos que no tenían enseñanza dentro de ellos. Y la Biblia dice, yo mandé a las nubes que no dieran agua. Eso es una sentencia
en el tiempo del oscurantismo, donde Israel se apartó tanto del Señor en la idolatría, que hubo un proceso, ¿verdad?, de silencio, y que se abrió nuevamente el cielo cuando vino la revelación de Cristo, y vinieron, ¿verdad?, palabras, y comenzaron a florecer, hermanos amados, el ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral, magisterial, y comenzaron a florecer como la gran mano de Dios que dice el profeta Habacuc, y que en esa mano habían grandes rayos, y ahí se ocultaba el poder de Dios. Había un falso mago que decía: vengan a ver el gran poder de Dios, y era un charlatán y era un mentiroso, porque no era el gran poder de Dios. Ese poder que él estaba, hermanos amados, mostrando era una falsedad, era un engaño, era una estructura inadecuada, y buscaba demostrar un extravío a la gente. Vengan a ver el gran poder de Dios. Yo te quiero también trasladar: el gran poder de Dios se manifiesta por y por medio de la palabra de Dios. Es por eso que aquí Moisés, un hombre dedicado, nos enseña que solamente alguien que va a pasar un tiempo de cuarentena lo va a pasar adecuadamente, recibiendo códigos, recibiendo enseñanza, recibiendo revelación, recibiendo, ¿verdad?, conexión y comunicación directa con el Padre, si se sumerge en la nube, si se sumerge en la doctrina, si se sumerge en la palabra. Entonces la cuarentena no lo va a matar, entonces la cuarentena no lo va a extraviar, la cuarentena no lo va a sepultar. Óigame bien, aquí vemos un Moisés que se mete en la cuarentena, en la nube, en la doctrina, en el monte alto, pero había un pueblo desconectado en la misma cuarentena, porque Moisés vivió la cuarentena en el monte y en la nube, pero el pueblo vivió la cuarentena en el desvarío, en el extravío, en el libertinaje. Vivió la cuarentena en la idolatría, en el engaño, en los placeres carnales. No, estaban completamente en dos escenarios diferentes. Y aquí nosotros vamos a ver grandes puntos de iglesia. La iglesia que va a estar en la doctrina, que se metió en la nube y el Señor lo llevó en la cuarentena al monte alto, donde le reveló códigos, palabras, inspiraciones, donde trató con el corazón, donde le enseñó su palabra, donde escribió palabras en el corazón. Y vamos a ver a otro tipo de gente que va a estar completamente manchada, porque la cuarentena no la vivió ni en la nube ni en el monte. Mire qué interesante es poder ver este ángulo que la palabra del Señor nos habla. Y nos habla, hermanos amados, en el concepto de poder ver la bendición de la nube. El Señor le habló a Moisés varias cosas, y dentro de estas cosas también el Señor le habló al pueblo que se santificara, que se preparara, que se guardara. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vendré a ti en una densa nube. Escúcheme bien, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y te crea siempre. Y Moisés repitió las palabras del pueblo. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Moisés descendió del monte al encuentro del pueblo, lo santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Mientras el sonido de la corneta, de la trompeta, se intensificaba en extremo, Moisés hablaba. Estoy leyendo Éxodo 19, ¿verdad? Verso 19 en este caso. Y Dios le respondía en truenos. Jehová descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Entonces Jehová llamó a Moisés de la cumbre, y Moisés subió. Jehová dijo a Moisés: desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen el límite para ver a Jehová y mueran. Moisés dijo a Jehová al pueblo: no puedes subir a Sinaí, porque tú nos has ordenado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Entonces Moisés descendió al encuentro del pueblo y lo dijo. Y dijeron: Moisés, habla tú con nosotros. Aquí es lo que me importa, ¿verdad?, tomar de este párrafo, que no tiene nada que ver con este otro párrafo que estamos leyendo de Éxodo 24:18. Son dos, ¿verdad?, ejemplos diferentes. Solamente quiero puntualizar aquí la condición de un pueblo que no quiere tener nube. Ponga atención a esto. Verso 19. Y dijeron: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos.
Y Moisés respondió al pueblo: no temas, porque Dios ha venido para probarnos, a fin de que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí es interesante, y debo explicar eso en el versículo 20 de Éxodo 20, porque realmente en la antigüedad Dios tenía que mostrar obras portentosas para que el terror o el miedo cayera sobre el pueblo, y ese miedo, ese temor, lo apartara del pecado. Dentro del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene a morar dentro del hombre, viene a morar dentro de la mujer, y ese temor reverente lo aparta del pecado. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y los que temen se apartan del mal. Teme al Señor tu Dios y apártate del mal. Entonces, hermanos amados, aquí en Romanos nos dice que hay gente que no tiene el temor de Dios delante de sus ojos y hace lo malo. Aquí nosotros miramos entonces la faceta tan referida, tan importante, de que Dios descendía a Moisés cuando estaba en la nube. Entonces Moisés se metía en la nube, había una dimensión espiritual, subía al monte en una etapa de cuarentena, pero abajo el pueblo también estaba en la misma cuarentena, pero en la cuarentena ellos dijeron: no sabemos qué haya pasado con este hombre. Y lo que pasa es que hay gente que está desconectada del fluir, desconectada de la nube, desconectada de la doctrina, desconectada de la palabra, y no tiene idea qué pasa con el hombre de Dios. Hermanos amados, yo tengo cierta seguridad de que hay gente que no tiene idea de lo que estamos predicando, que hay gente que no tiene idea de lo que Dios nos ha estado hablando, que hay gente que no tiene idea de la revelación que estamos recibiendo. Hay gente que no tiene idea de lo que Dios está ministrando al pueblo a través de la nube de su palabra, de su doctrina. No tiene idea. Y esos que no tienen idea, hermanos amados, corren el peligro de extraviarse profundamente, y algunos de ellos se desviaron tanto que murieron. Ahora, qué importante es tener nube. Qué importante es tener doctrina. Qué importante es tener claridad realmente, hermanos amados, que alguien que va a pasar la cuarentena aprobado va a ser alguien que va a subir al monte en la nube. No es tan solamente decir: yo siento esto, pero lo dice la palabra. La palabra está dándote el escrito, podemos encontrar en la palabra algo que sustente esa inspiración que puedes decir tú que tienes de parte de Dios. Porque eso nos va a dar el pie de imprenta, hermanos amados, porque la única regla de fe y de conducta es la palabra del Señor. La palabra no suprime la espiritualidad, para que tampoco confunda esto. No suprime, porque hay gente que no quiere tener palabra en su vida, entonces condena al que sabe, o condena a aquel que quiere abrazar la palabra, como que le ponen entorpecimiento a su fluir espiritual. No se equivoque, no es el caso nuestro. Nosotros potenciamos el desarrollo ministerial, potenciamos los dones del Espíritu, potenciamos los oficios ministeriales, pero bajo la nube, dentro de la nube, en la revelación doctrinal de la nube, de la palabra. Caiga como lluvia mi enseñanza y como rocío mi discurso. Entonces las nubes cargadas de agua son nubes que tienen revelación. Y qué bonito es ver que Moisés entró en la nube y subió al monte. Yo lo miro impresionante. La única forma de tener lugar alto, la única forma de subir al monte en una dimensión donde Dios comience a revelar cosas que no han sido oídas, porque óigame bien, los que estaban abajo no estaban oyendo lo que Moisés estaba oyendo en el monte. Un dedicado comienza a oír la voz de Dios, comienza a entender los consejos de Dios, comienza a entender las enseñanzas de Dios, la revelación de Dios le comienza a ser más clara. ¿Por qué? Porque tiene monte. ¿Y cómo consiguió monte? Estando en la nube, estando en la palabra, estando en la enseñanza, estando en la exhortación. Creo que es tan importante que la iglesia entienda, hermanos amados, no es majadero decir, pero la iglesia que se desconecta de la palabra es una iglesia que corre el peligro de morir. Porque la palabra es sustento, la palabra es enseñanza. Un versículo que yo leí también en la Biblia, y se lo compartí unas semanas atrás, dice: yo dejaré los pretextos y comenzaré a guardar la palabra. Hoy estamos llamados a abrazar la palabra. Voy a comenzar seguramente esta semana un día de doctrina. Un día de doctrina, no va a ser, ¿verdad?, una enseñanza abierta, porque realmente lo que quiero yo es reforzar a los hermanos, a los que quieran,
vía, ¿verdad?, transmisión privada, todos los que quieran. Ahí tenemos una conexión que alcanzan bastantes personas a entrar, pero que quieran aprender, van a entrar a ese grupo de doctrina, donde vamos a ir repasando doctrina. ¿Para qué? Para que la nube la tengas, para que la doctrina te lleve al monte alto, para que la revelación de la palabra te lleve a encontrarte con Dios, te lleve a conectarte con Él, te lleve a estar ahí, porque, ay, hermano amado, qué linda es comer la palabra, alimentarse de la palabra te sustenta en días de pruebas. La palabra te direcciona, la palabra revelada que desciende del cielo te sustenta en tiempos de dificultad. La nube, métete en la nube. Moisés es un ejemplo de un hombre dedicado que se metió en la nube, y al estar en la nube, la doctrina, la palabra, la enseñanza, subió al monte. Y como estaba en la nube, en el monte, pasó la cuarentena con revelación, pasó la cuarentena con Dios, pasó la cuarentena en comunión, pasó la cuarentena con enseñanza, pasó la cuarentena viendo una dimensión diferente de espiritualidad. Hermanos amados, no es chiste lo que estamos, hermanos, viviendo, ni lo que le estoy transmitiendo de parte de Dios. Métase en la nube y la nube le va a llevar al monte, y en el monte, dentro de la palabra, va a pasar la cuarentena en una dimensión diferente a lo que le va a pasar a la gente que no tiene cero importancia, hermanos, de la palabra. La verdad, hermanos amados, que hay gente que no le importa lo que es la palabra, lo que es el consejo de la misma, y lo lamento profundamente hasta este mismo tiempo. En este mismo tiempo que estamos en las casas, ¿cuánta gente a lo mejor en este mismo momento? Yo sé que hay gente que está sentada recibiendo la palabra, anotando, tomando la enseñanza, recibiéndola, pero a lo mejor en este mismo tiempo hay hermanitos nuestros que están con la misma temática que tenían antes. Como yo fui al culto de la tarde, no recibo lo de la mañana. Si fue el de la mañana, no recibo lo de la tarde. Ahora es tiempo de dormir, es tiempo de tomar once. Pero están en la casa, amados. Estás en la casa. ¿Cómo estando en la casa no te vas a proveer de la provisión espiritual continua? Del río de Dios continuo. Lo terrible sería, imagínense a alguien que estuviera en el momento de la palabra viendo Netflix. Si Netflix está grabado, o sea, en cualquier momento lo puede ver. Y aunque la enseñanza quede grabada, habla de las prioridades que están en el corazón. Habla de cómo está planteado tu corazón. Que es fácil de distraerse, que es fácil en no amar la palabra para aquel que se desconecta de la provisión del Señor. Miremos otro ejemplo de este dedicado. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados. Mire lo que habla acerca de, y mire el concepto, bautizados en la nube y bautizados en el mar. Entonces aquí el dedicado Moisés nos está hablando de ser sumergidos, de ser metidos en un río, de ser metidos en un fluir. Fueron bautizados en Moisés. Moisés es figura de autoridad, Moisés es figura de visión, Moisés es figura de cobertura. Aquí vemos un ejemplo claro de sumergir gente en una visión, sumergir gente en un camino. Ellos, hermanos amados, hasta ese punto no tenían la ley, hasta ese punto no tenían, hermanos amados, escritos bíblicos. Lo que tenían eran los mensajes del mensajero y las obras portentosas que Dios estaba haciendo por medio de Moisés, hermano, con la ayuda de Aarón, ¿verdad? Y las palabras y las promesas que le habían hecho a los padres patriarcas, pero no tenían leyes como tal. Entonces ellos tenían que seguir, hermanos amados, la dirección del líder, y en este caso Moisés. Entonces esto nos habla de que el dedicado Moisés es figura de cobertura, es figura de autoridad, es figura de visión, es figura de camino, y que quien quiere llegar a la tierra prometida, ¿verdad? En esta figura que estamos viendo es gente que se tiene que poner bajo cobertura, bajo una visión, y dice la Biblia, sumergidos en la nube, bajo una doctrina.
bajo una enseñanza, ponernos bajo un manto ministerial, bajo un manto de enseñanza, bajo un manto doctrinal, bautizados en la nube y en el mar. Y en el mar implica, hermanos amados, este sacramento que la Biblia dice en 1 Corintios 10 que Israel, todos fueron bautizados en el mar. Es una figura tremenda de lo que tiene que ver con el bautismo, que era sombra de lo que iba a venir, que era sombra y figura de lo que iba a acontecer luego para la iglesia. Toda la iglesia tiene que pasar por agua y por sangre, como Israel tuvo que pasar pasó por la sangre en Israel, que tiene que ver con comer el cordero y la sangre en las puertas, y luego pasó por el agua, que son los dos sacramentos muy fuertes, el bautismo y la Santa Cena. Para poder tener estos pactos, para poder abrazar estos sacramentos, hermanos, tiene que haber gente con entendimiento y propósito. Todos en Moisés fueron bautizados. Sumerge, hermano, Moisés sumerge a los que están con él en una visión, en un camino, en un diseño, en un plan. Y yo como pastor quiero que tú te sumerjas junto conmigo en la palabra. Sumérgete junto con tu pastor en la visión. Sumérgete junto con tu pastor en la doctrina. Sumérgete en este camino. Y vayamos juntos al lugar que Dios tiene como destino para nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Que ninguno muera en el desierto, que ninguno muera desconectado de las cosas que Dios desea proveer y que Dios desea suministrar, aleluya, a su iglesia. Moisés es una figura entonces de alguien que sumerge a los que están con él en la visión, en el camino, en la doctrina, en el plan. Entonces yo quisiera también que tuvieras, padre de familia, tú eres la figura del Moisés en tu casa, tú eres la figura del hombre de Dios en tu casa. Sumerge a tu familia en la doctrina, sumerge a la familia en la visión, sumerge a la familia en la sujeción y el respeto a la autoridad. Hay gente que habla de que se sujeta, hay gente que habla de que es muy espiritual, pero tienen cero respeto a la autoridad. Hay un menosprecio a la tarea pastoral, hay un menosprecio al consejo del hombre de Dios. No hay honra, no hay reconocimiento, no hay honra, no hay reconocimiento, no hay una valoración al trabajo mancomunado que se hace en una iglesia. ¿Por qué? Porque no hay en el corazón un sentido de visión. No hay en el corazón un sentido de doctrina, de cobertura, de pertenencia. Y eso se tiene que romper, hermanos amados. Eso se tiene que romper, esa falta de compromiso. Tiene que haber una iglesia puesta bajo sombra. Tiene que haber una iglesia puesta bajo cobertura. Tiene que haber una iglesia puesta bajo la doctrina. Tiene que haber una iglesia puesta bajo un plan, un diseño, un propósito. No porque ningún pastor tenga la fascinación de tener más gente que lo obedezca. Olvídese de eso, hermano. Quite esa mente carnal, natural, diabólica. Ningún pastor tiene esa fascinación, porque realmente el tener gente bajo una sombra es tener mayor responsabilidad. Pero también entienda usted su tarea, que si usted dice ser una oveja de un lugar, comprométase con el lugar, comprométase con la visión, comprométase con la doctrina, comprométase con el hombre de Dios que te cubre, que te enseña. Aprende a respetarlo, no esperes solamente todas las atenciones, el amor, el cariño, el afecto del pastor. Compórtate como oveja, compórtate como un hijo de Dios. Recibes la oración, recibes el cuidado, recibes la atención, y de parte de la ovejita ningún tipo de comunicación, ningún tipo de retroalimentación, ningún tipo de conexión. Eso está mal, eso habla de tu corazón mal ubicado. Es tiempo, hermanos, de conectarnos correctamente. Así como, hermanos amados, guardando las proporciones, la iglesia no tiene nada que ver con ninguna institución humana. La iglesia es un organismo vivo que le pertenece a Cristo, es el cuerpo de Cristo. Pero guardando esas proporciones, imagínense una casa donde todos en la casa hagan lo que bien les parece, donde no hay ningún respeto al hogar, no hay ningún respeto a los ambientes, no hay ningún respeto a la habitación de los padres, no hay respeto en la mesa, no hay respeto, hermanos amados, en el descanso del otro, no hay respeto de nada. Imagínense esa casa, un desastre. Imagínense una empresa donde los trabajadores no sigan las directrices de los dueños de la empresa, un desastre. Donde no haya una administración coherente, donde no haya una visión clara, un desastre. Ahora, imagínese un matrimonio donde no hay una visión clara, un desastre.
Ahora imagínense una iglesia donde no hay una visión clara, no hay madurez, no hay robustez, un desastre. Entonces la iglesia tiene que caminar sumergida, hermanos amados, en una visión. Tiene que tener el bautismo de la visión de la iglesia, de la cobertura, de la doctrina, de la enseñanza, porque no te estoy sacando nada rebuscado ni nada antibíblico, está en la Biblia. Ahí usted está leyendo. En Moisés fueron bautizados todos, en la nube, en la doctrina, en la visión, en el mar, figura del bautismo, en agua como sacramento. Bendito sea el Señor. Ay, hermanos amados, mire esta. Aquí le va a caer un tumbazo fuerte. Prepárese, porque un dedicado tiene señales. Éxodo 18, verso 24. Moisés escuchó el consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Es decir, un hombre dedicado como Moisés atiende el consejo. Una de las cosas tremendas, hermanos amados, aquí realmente en el capítulo 18, si usted lo puede leer, el capítulo 18 del versículo 1 al 27, nos hablan, ¿verdad?, del encuentro de Jetro, el suegro de Moisés, padre de Séfora, sacerdote, ¿verdad?, en Madián, y se va al encuentro con Moisés y empieza a hablar con él y ve lo que hace Moisés y ve el trabajo que Moisés ejecuta. Y dice la Biblia que se acercó a él, Moisés lo recibió a su suegro, ¿verdad? Le mostró respeto, reconocimiento, afecto. Comenzaron a conversar y Moisés, ¿verdad?, contó a su suegro todas las cosas que habían ocurrido. Y luego, ¿verdad?, después Jetro, suegro de Moisés, ofreció holocaustos, sacrificios a Dios. Hubo una reunión, una conversación y aconteció, ¿verdad?, dice la Biblia, el verso 13. Aconteció que al día siguiente Moisés se sentó para administrar justicia al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. El pueblo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés, verso 14, todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Verso 17. Entonces el suegro de Moisés dijo: no está bien lo que haces. Verso 24. Moisés escuchó el consejo de su suegro e hizo lo que él le dijo. Verso 25. Escogió Moisés hombres capaces de entre Israel y los puso al frente del pueblo, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Verso 26. Ellos juzgaban al pueblo todo el tiempo. Los asuntos difíciles los llevaban a Moisés, pero ellos hacían cargo de todos los asuntos menores. Entonces despidió Moisés a su suegro y lo encaminó a su tierra. Mire qué tremendo hombre de Dios y cómo el camino de un dedicado también nos enseña la importancia de atender al consejo. ¿Sabe, iglesia? En el camino de pastor lo que me doy cuenta es que hay mucha gente que no le interesa el consejo. No pide consejo. Hay gente que se dice amar a Dios y se dice estar bajo la sombra pastoral, ministerial, y se dice respetar a Dios, pero no respeta los caminos de Dios. Respetar los caminos de Dios es llevar a tu familia al consejo. Toda decisión que tenga que ver, óigame bien, que tenga que ver con tu familia, que tenga que ver con tu matrimonio, que tenga que ver con el destino espiritual de tu casa, no puedes llegar y tomar decisiones a la loca, decidir, hermanos amados, sin el consejo de Dios, sin la palabra de Dios. Mire, la Biblia dice que había hambre, hermanos amados, en Belén. El libro de Ruth, el capítulo 1 dice esto: y Elimelech vio que había hambre, vio que había necesidad, y ¿sabe lo que hizo? Tomó a su esposa, tomó a sus hijos y se mandó a Moab. Se fue a Moab y en Moab murió él. En Moab murieron sus hijos, porque en ningún momento Elimelech le pidió consejo a Dios. Noemí tampoco le pidió consejo a Dios, y allá encontraron su muerte. Hermanos amados, decisiones que tienen que ver con temas de a dónde voy a vivir, con temas de trabajo, con temas de educación, con temas de decisión de negocios, cualquier tipo de decisión que pueda repercutir en la espiritualidad de tu casa, de tu familia, en la tuya, en lo de tu matrimonio, no puedes seguirlo sin el consejo. El consejo es vital para la vida de un hombre consagrado y dedicado, para una mujer consagrada y dedicada.
Tiene que ir al hombre de Dios y decirle que tengo este sentir. Esta es mi situación, esta es la realidad, este es el proyecto que tengo por delante, esta es la casa que me están ofreciendo allá en Tricolor de Paine, este es el trabajo que me está llegando a mi casa. Hermanos amados, porque no puede tomar usted decisiones, hermanos amados, solamente por un concepto económico, por un concepto circunstancial. Eso es un error, y ese error, hermanos amados, te puede llevar a la muerte. Tomar decisiones en torpeza te hace llegar y decidir cosas sobre la marcha sin pedir consejo. Hermanos amados, y yo sé que el área del consejo es un aspecto muy delicado para mucha gente. Yo le he dicho muchas veces, hermanos amados, yo no estoy para caerle simpático, yo estoy para ser el hombre de Dios que te fuerza a entrar por la puerta estrecha. Si tú has tomado decisiones sin pedir consejo, hermanos amados, esa es tu responsabilidad. No porque la Biblia, hermano, no te lo diga, no porque yo no te lo haya enseñado, es porque tú en tu corazón y en tu mente decides no darle valor a un consejo, no darle valor a una dirección, no darle valor a la palabra de un hombre de Dios, no darle valor a la palabra de aquel que tiene comunión con Dios y que Dios lo puso para velar por tu alma, para velar por el alma de tu casa, de tu familia. Entonces eso es claramente un menosprecio a la autoridad y al consejo que se te puede brindar y que te puede direccionar correctamente a hacer las cosas bien. Hermanos amados, la Biblia habla acerca del poder del consejo. La Biblia habla acerca de que es un acto de sabiduría buscar consejo. Moisés, un hombre de Dios, lleno de gloria, lleno de unción, lleno de palabra, lleno de revelación, se sienta a escuchar a un hombre que no tenía la revelación que él tenía, ni tampoco tenía la experiencia con Dios que Moisés ya tenía. No tenía tampoco la vara de autoridad que Moisés ya tenía. No tenía, hermanos amados, el bagaje que Moisés hasta ese punto ya tenía. Sin embargo, su corazón humilde atiende el consejo y dice, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes qué? El consejo que tú me estás dando tiene razón. Lo voy a tomar. Es que para pedir consejo se necesita un acto de humildad. Para pedir consejo se necesita un acto de reconocimiento de autoridad. Para pedir consejo se necesita también considerar al otro que tiene lo que yo no tengo. No a pensar que yo no pido consejo. Yo, cuando tengo una duda, tengo una consulta, yo la hago. Cuando tengo que hacer un camino, yo lo hago. Inclusive hasta el Congreso habla de sanidad, que es una actividad también local. Como estamos en tiempos de pandemia, también lo conversamos junto a mi esposa, con mi apóstol, con mi pastor. Y la voz resolutoria fue de él. Él me dijo, hazlo porque es necesario hacer alas de sanidad. Porque quizás si me hubiese dicho, ¿sabes qué, Ronald? No, porque hay otras transmisiones, porque estamos en congresos también internacionales y estamos con... Perfecto, yo no lo hago, no tengo problema en obedecer las indicaciones que me da, ¿verdad? Mi cobertura, mi pastor, el consejo que él me da, porque es para bendición de mi vida, es para bendición de mi casa, es para bendición de mi matrimonio. Entonces, hermanos amados, necesitamos aprender a caminar en la nube. Necesitamos aprender a caminar en la palabra. En la palabra hay consejos de sabiduría. Mire, ¿usted sabe lo que es ser un consejero del rey más sabio de la tierra? Salomón tenía ancianos. ¿Usted sabe lo que debió haber sido ser un anciano de Salomón? Gente con una talla de sabiduría tan grande. Y la Biblia habla de que había un hombre que era Ahitofel, que dice la Biblia que su consejo era como la voz de Dios. O sea que realmente era gente muy sabia. Y dice la Biblia que cuando Salomón muere, Roboam, su hijo, obtiene el reinado de las 12 tribus unidas. Y vienen los ancianos de Salomón a aconsejarle. Y le dicen, Roboam, esta es la forma en que tú tienes que hacer. Esta es la manera en que tienes que guiar al pueblo. De esta manera van a caminar al lado tuyo. Y dice la Biblia que Roboam despreció el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jovencitos que se habían criado con él. Hermanos amados, qué terrible despreciar el consejo de tu cobertura.
Qué terrible es despreciar el consejo de tu pastor. Qué terrible es despreciar el consejo de los hombres que están por autoridad, de los consejeros, de aquellos que Dios puso una dignidad para que te orienten, para que te guíen. Hermanos amados, qué importante es entender que la gente comete tantas torpezas porque tiene mal temperamento, porque tiene mal carácter, porque no quiere escuchar, porque no quiere aprender, porque hay gente que en definitiva tampoco quiere aprender. Entonces, a lo tonto y a lo bruto actúa, hermanos amados, sin oír la voz de Dios. Hay gente, hermanos amados, que ha pasado por situaciones terribles. Han perdido casas, han perdido negocios, han perdido, ¿verdad? Matrimonios, hijos, han perdido proyectos, han perdido ministerios y aún no aprenden que tienen que pedir consejo para no volver a cometer los mismos errores. Y vuelven, como dice el cantante, vuelven a tropezar con la misma piedra. Es terrible, es terrible. Mi consejo para ti, hermano amado, aprende a escuchar el consejo. Moisés tenía atributos muy grandes y es un ejemplo de espiritualidad superlativo. Tenía una comunión muy profunda con Dios y Dios le hablaba. Sin embargo, pidió consejo. Y también, cuando no lo pidió, pero le estaban dando un consejo, también prestó atención. Entonces eso nos habla de la humildad de Moisés. Era un hombre humilde. Era un hombre que no tenía una fascinación de cómo vienen aquí a hablarle un consejo al hombre de Dios. No, yo escucho a mi hermano, escucho, ¿verdad? A mi esposa. Primero que todo, ¿verdad? Escucho a mi esposa, porque ella es mi compañera, ella está conmigo. Ella, ¿verdad? Está en las mañanas, está en las tardes, está en las noches. Camina conmigo y de repente eso también es un punto importante. La pastora es una señal referente también de autoridad en la iglesia, no tan solamente mi figura, sino la pastora, hermanos amados, en orden está el pastor y la pastora y todos los demás están bajo esa sombra. Entonces, el consejo de tu pastora es muy importante también para la señorita, para la hermana, para el matrimonio. No vas a pensar, yo escucho lo que dice mi pastor, no hay mi pastora que se la traiga los leones. No, Dios también está en ella, porque es también mi esposa, pero aparte de ser mi esposa, tiene un llamado de parte de Dios sobre ella. Dios la llamó a ella, Dios le puso aceite a ella, Dios la señaló a ella. Hay gracias que Dios le ha dado a ella y juntos nos complementamos en este trabajo. ¿Ves que es tan importante entonces aprender a oír el consejo? A oír el consejo. Yo te digo a ti como marido, ¿no escuchas a tu esposa? ¿O tu esposa, no escuchas a tu marido? Por supuesto que sí. Ahora, también hay que tener nube. Hay que tener nube para saber si el consejo está en la palabra, porque parte, dice la Biblia, Isaías 11, los 7 espíritus de Dios, uno de ellos es espíritu de consejo. Entonces el consejero tiene que decir, el consejo tiene que ir basado en la palabra de Dios. Mira, yo miro en la Biblia esto, yo veo en la palabra esto, yo veo la crianza de los hijos en la Biblia esto. Mira, sabes que yo veo las finanzas en la palabra esto, sabes que yo miro en los proyectos esto en la palabra, y va esculpiendo en el corazón del hijo, en el corazón de la hija, la palabra, hermanos amados. ¿Para qué? Para que le vaya bien, para que le vaya bien, para que vaya direccionando su camino. Bendito sea el Señor. Ay, hermano, es que está tan linda esta enseñanza, hermano, más está tan sabrosa que no dan ganas de terminarla, ¿verdad? Mire esta, Hebreos 3, versículo 5. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que se había de decir después. Es fiel en la casa. Hermanos amados, es interesantísimo tomar este ángulo, porque este ángulo fue un testimonio de Dios sobre él. Cuando se enfrasca, hermanos, en la situación donde Miriam con Aarón lo van confrontando y diciendo, ¿acaso Dios solamente habla con Moisés y no habla con Aarón, no habla con Miriam, no habla con nosotros? Y dice la Biblia que Dios citó a Aarón, a María, hermanos amados, en la puerta del tabernáculo junto con Moisés, hermanos, y los cuadró
le llamó la atención, le dijo: cuando yo hable con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, yo hablaré con él cara a cara. Pero cuando hable con ustedes, con palabras, con sueños les hablaré, pero no va a ser igual. Y por lo que han hecho, a Miriam le brotó lepra. Y Moisés dijo: tenga misericordia el Señor. Y dijo: y aunque te oyera, y aunque atendiera, el escarmiento tiene que estar. Y estuvo 7 días fuera del campamento por la lepra, que es figura del pecado. Ahora, hermanos amados, ser fiel es una condición interesante. Ser fiel, fidelidad a Dios es una cosa, pero fiel a la casa espiritual, al lugar donde Dios te plantó, también es importante. Ser fiel a la visión, ser fiel al trabajo, ser fiel, hermanos amados, en el servicio, ser fiel, hermanos amados, cuando nadie te ve. Imagínense que yo le pueda decir al hermano, que el hermano me diga a mí: sí, mi pastor, yo voy a ir, yo voy a ayudar, yo voy a servir, yo voy a estar, pero cuando no me ve a mí, anda hablando mal, anda regañando, critica a todo, se queja a todo, hace lo de mala gana. Pero venga yo, ve el pastor, y hermano empieza a hacer las cosas bien y se queda calladito, y ahí se muestra como que realmente un hombre de Dios, una mujer de Dios. Está sirviendo al ojo, no está siendo fiel en la casa de Dios. La Biblia nos enseña que no podemos ser servidores al ojo. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuánta gente tiene que aprender a ser fiel en la casa de Dios? Lo que estamos mirando, hermanos amados, ser fiel en la casa de Dios no implica solamente servir en un aspecto, ser fiel en todos los aspectos, porque eso implica fidelidad en tu familia, en la casa de Dios, en tu servicio, en la casa de Dios, ser fiel con tus diezmos, tus ofrendas en la casa de Dios, fidelidad en tus finanzas. Fidelidad también en honrar la casa espiritual donde tú estás. Ser fiel también es cerrar tu oído cuando están hablando mal de tus pastores, de tus hermanos, de tus autoridades, y no calentarte en la orejita, y no también tú participar del cagüín. Eso no es ser fiel en la casa de Dios. Aquí le estoy mostrando un ejemplo de testimonio que usted, si va a buscarlo, se va a dar cuenta que el testimonio de fidelidad lo da Dios de Moisés. Y que él confronta a su hermana, a su hermano, porque están hablando mal de Moisés, de la decisión que él había tomado cuando se casó con Sétura, ¿verdad? La de Cus, ¿verdad? Y se casó con ella, una morena. Y fíjese, ahí lo empezaron a hablar mal, a murmurar contra él. Y Dios los cuadró. En otras palabras, hermanos amados, ser fiel es no hablar mal de tu autoridad. Ningún hombre, ninguna mujer que se dice estar lleno del Espíritu Santo habla mal de su autoridad. Ningún hombre que dice que ama a Dios y que ora, hermano, ninguna hermana que dice que es lleno de oración habla mal de su iglesia, de su autoridad, de lo que se hace en su iglesia, de las autoridades, de los hermanos. No habla mal, porque la oración, hermano, la palabra, la comunión, nos tiene que llevar a hablar bien, ser fiel en la casa de Dios. No diga que es fiel en la casa de Dios si sirve con mediocridad o batalla para servir. No diga que es fiel en la casa de Dios si anda hablando mal de Pedro, Juan y Diego, de sus pastores, de los ancianos, de los líderes, de los servidores, de lo que se hace, de lo que no se hace. No diga que es fiel. No diga que es fiel en la casa de Dios si nunca diezma, hermano. No diga que es fiel. Usted no es fiel en la casa de Dios. Aquí el consejo es fiel en toda la casa de Dios, no en un aspecto, no en un área, no solamente en una cosita que le gusta hacer. Yo le enseñé a los hermanos, fácil es obedecer en lo que a uno le guste hacer. Ahí puede mostrar mucha fidelidad, pero realmente la obediencia se mide en las áreas que a ti no te gusta hacer. Ahí Dios comienza a trabajar en tu alma, en lo que tú no quieres hacer, y en obediencia tú lo haces. Entonces Dios está perfeccionando en ti un corazón fiel. Hermanos amados, la fidelidad es un aspecto tan importante porque la fidelidad también implica secretamente una faceta de sacrificio y de renuncia. Sacrificio y renuncia. Por eso es que es tan fácil llegar, hermanos amados, y romper pactos, romper compromisos, porque la gente no quiere renunciar a lo que quiere. Pero ser fiel también implica aprender a renunciar
Ser fiel también implica, hermanos amados, conductas que tienen que ser aplicadas en la vida de un hijo de Dios. Y yo quisiera ir aún más allá con relación a esta fidelidad en la casa de Dios, porque lo considero muy importante, porque es el testimonio que da Dios acerca de Moisés. Entonces, cuando yo voy a la palabra, hermanos amados, y veo esta palabra, la palabra griega es pistos. Y la palabra pistos significa que el fiel es digno de confianza. Moisés fue alguien digno de confianza en toda la casa de Dios. Moisés fue alguien confiable, alguien fidedigno, alguien verdadero. Fue alguien fiel, digno de confianza. Interesante la traducción que dice acá, hermanos amados. Esa palabra es interesante. Fue un hombre digno de confianza, un hombre fiel, hermanos amados. Y desprende también la palabra del griego 3982. Es interesante esa palabra, hermanos amados. Voy a buscarla acá. La palabra, ¿verdad? 3982. Y es importante ver la raíz. 3982. Y esa palabra también nos refiere, entonces acá, que es, ¿verdad?, un concepto que significa estar bien confiado, tener certeza en lo que se hace, obediencia, estar convencido. O sea que realmente alguien fiel en la casa de Dios es alguien que es confiable, digno de confianza, tiene seguridad, tiene certeza en lo que está haciendo, no anda con ambigüedades. No anda con cosas, hermano amado, extrañas, sino que se mantiene fiel en la casa del Señor. Qué importante es poder comprender, importante, ¿verdad?, abrazar esta enseñanza y no tener también ese tipo de ambigüedades. Moisés, hermanos amados, está en la nube. Moisés es sumergido y sumerge. Moisés atiende el consejo. Moisés es fiel en toda la casa del Señor. Y por último, que te voy a compartir hasta hoy este punto, para poder, ¿verdad?, dejar bien la enseñanza estructurada y seguir esculpiéndola bien y no que quede ahí con gustito de que esto no se desarrolló bien. Termino con Éxodo capítulo 17, versículo 12. Dice la Biblia acá, hermanos amados, ya las manos de Moisés estaban cansadas. Por tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Moisés, el hombre dedicado que tenía que permanecer con las manos en alto. Aquí hay una figura bien linda, hermanos amados, que está involucrada. La figura de las manos alzadas parte también con Moisés levantando las manos, pero llega un momento que necesita ayuda para permanecer con las manos levantadas. La Biblia dice que ahí hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Josué estaba en el campo de batalla, batallando contra Amalek. Amalek, figura del pueblo que atacó a Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad?, por la retaguardia, y mató mucha gente y hizo mucho daño. Amalek también es figura de la carne. Amalek es figura de los pies de barro, de las debilidades, de las carnalidades, de las batallas de la humanidad. Amalek es figura del enemigo del pueblo del Señor, de la naturaleza caída del pueblo del Señor. Amalek tiene que ser vencido. Y el dedicado Moisés, dice la Biblia, que le dijo a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres, sal a combatir contra Amalek, y mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Moisés, el hombre que tiene vara en su mano, autoridad en su mano. Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalek, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Verso 11. Sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ahora, esta es una figura tan linda, hermanos amados, que las manos alzadas
nos hablan de que Dios pelea nuestras batallas. Había un poder ahí involucrado, que no era directamente relacionado con el conocimiento militar que pudiese tener Josué, ni con la destreza que él tuviera, ni con los soldados que estaban ahí en la batalla, hermanos amados, ni tampoco por la mano en sí de Moisés, sino que había un poder oculto que estaba involucrado y operado, que estaba directamente relacionado con las manos levantadas. Es que las manos levantadas también implican renuncia, las manos levantadas también implican reconocimiento, las manos levantadas significan: Señor, dependemos de ti, adoramos tu nombre y en ti, Señor, esperamos. Y mientras la gente mantenga sus manos levantadas, las manos alzadas, entonces el campo de batalla, hermanos amados, donde está Josué, va a prevalecer en la batalla venciendo a Amalek. Cada vez que tú mantengas tus manos levantadas, hermanos amados, vas a prevalecer en cualquier batalla que tú tengas, en cualquier desafío que tú tengas, porque realmente el levantar las manos es figura de renuncia y de entrega. Hay un poder en las manos alzadas. El limpio de manos habla: con mis manos levantadas hacia el cielo. Dice alguna alabanza por ahí: me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti, Señor, la gloria y el poder, la fuerza y el poder para vivir. Realmente las manos alzadas hablan de una suministración de ayuda, de gracia divina. Por eso no es algo antojadizo cuando en el templo le dicen: levante sus manos, adore a Dios. No es algo que se le ocurrió al hermano o la hermana, es algo que está en la Biblia. Las manos levantadas hablan de victorias que Dios nos da en el campo de batalla. Pero también aquí nos habla de que cuando Moisés estaba cansado de levantar las manos, dejaba de que le ayudaran. Aarón y Hur es figura de ayudas, tanto ministeriales para el hombre de Dios, como también para la familia. Cuando alguien en la casa se cansa, los otros tienen que ayudarle a levantar las manos. La figura de levantar las manos es ayudar a aquel que lleva la carga a salir adelante. Hermanos amados, qué importante es tener ayudas ministeriales que te ayuden a salir adelante en todos los aspectos: servicio, economía, oración, apoyo, fidelidad. Que te digan: no, pastor, no te canses, vamos, estamos acá contigo, pastora, no te canses, te vamos a ayudar a levantar las manos, porque si tú permaneces con tus manos alzadas, todos nosotros en el campo de batalla vencemos. No te canses, pastor, y no digo no te canses en el tema de tu ejercicio pastoral, sino en circunstancias también que vienen sobre la vida del pastor, de la pastora. Ayer me llamó un hermano y me dijo: pastor, te llamo para saber de ti, no te llamo para pedirte la oración, no te llamo para que ores por mí, no te llamo para darte problemas, te llamo para saber de ti. Y yo lo encontré muy lindo, porque yo dije: qué lindo es cuando una ovejita te llama no solamente para pedirte cosas o para rogarte algo, desde la faceta, ¿verdad?, de la atención de un pastor hacia una oveja, no quejándome con eso, sino también la otra vuelta, la que es: pastor, ¿cómo estás? Porque así como la ovejita puede decir: chuta, a mí nadie me llama, yo podría decir: chuta, a mí nadie me ha llamado. Hay hermanos que no tienen ni idea, porque no preguntan, porque solamente se enfocan en sí mismos. Entonces aquí también, hermanos amados, la figura de Moisés, del dedicado Moisés, es que levanta las manos y es figura de victoria sobre la carne, sobre los enemigos del pueblo. Pero también la figura de manos alzadas es también gente que le ayuda a permanecer con las manos alzadas. Las ayudas ministeriales ayudan a tener firmeza en las manos, en las obras, en el trabajo. Las ayudas ministeriales tienen que ayudar a tener firmeza en la obra que se está llevando. Manos hablan de obras, y las ayudas que mantienen las manos levantadas del hombre de Dios están haciendo que las obras de esa congregación se mantengan firmes y permanezcan y salgan adelante, porque están ayudándole en la tarea. En la casa también, a lo mejor tu padre está sin trabajo, hermanito, hijo amado, ayúdale a tu papá, ayúdale a tu mamá, ayúdale a tus padres si están pasando por dificultad. Muestra tu apoyo. Papá, yo te voy a ayudar. Mamá, yo te voy a ayudar a salir adelante. A lo mejor tu papá tiene alguna situación de salud, cuídalo, atiéndelo, sé una bendición para él. A tu mamita a lo mejor tiene alguna condición de salud, hijito, háblale, ayúdale.
Tus papás te necesitan, tu mamá te necesita. No seas un hijo rebelde, no seas un hijo, como dice la Biblia, comedor y bebedor, que solamente busca satisfacer su necesidad, pero no le importa lo que pase con sus papás. La Biblia habla de que ellos eran traídos a los ancianos y los apedreaban porque eran hijos rebeldes, porque traían desgracia a la casa. Entonces no seas un hijo rebelde que solamente trae carga, sino que trae ayuda. No te enojes con tu papá, con tu mamá, cuando en la casa en este tiempo te llaman la atención. No te tensiones, no diga no, que es la edad, hermano amado, para el que está en Cristo no hay edad del pavo, para el que está en Cristo no hay, hermano, periodos, hermanos amados, cuando la gente dice, ay, lo que pasa es que ando con mi periodo, entonces voy a subir y voy a bajar a mi mamá, a mi papá, les voy a gritar, las voy a tratar mal, lo voy a tratar mal a mi hermano. No, hermanita, no es así. El que está en Cristo, su temperamento es guiado por Cristo. Entonces, hermanos amados, a veces la gente toma cosas del mundo y las quiere aplicar. No, lo que pasa es que estoy tan estresado que el estrés me hace actuar así. Entonces echa tu ansiedad sobre Cristo, ora. Es que estoy tan preocupado. Echa tu preocupación sobre Cristo. ¿Qué culpa tienen los que te ayudan? ¿Qué culpa tienen aquellos que están ayudándote en la casa? A veces, hermano, el padre llega malhumorado y empieza a gritarle a quien se cruce por delante, la mamá a quien se cruce por delante, los hijos tienen un problema y empiezan a hablar mal a los padres, los que viven en la casa. Cáigame simpático, hermano, hermana, hijito. Eso no está bien. Tenemos que ayudarnos. Un hombre dedicado es un hombre que ayuda, que entrega colaboración. Qué lindo es Aarón, qué lindo es Ur, qué lindo es cuando hay ayudas que te ayudan a sacar adelante el trabajo. Yo pienso y digo, Dios nos ha bendecido con ayudas. Tenemos ayudas de jóvenes, de hermanos, adultos, señoritas, hermanas. Hay un equipo muy lindo de ayudas dentro de la casa del Señor. Son regalos de Dios. Y siempre muy agradecido de su tarea. Imagínense qué difícil sería salir adelante con muchas cosas si no fuera por las ayudas. Pero, hermanos amados, esas ayudas ayudan a levantar las manos al cielo y traer victoria sobre todo un pueblo. Y en la casa las figuras de ayudarnos nos ayuda a poder levantarnos para pedir al Señor esa fortaleza que viene de su mano y poder confiar en la provisión y en el sustento que viene de parte de Él. Ay, hermanos amados, tan linda enseñanza. Y aquí, mire qué interesante es el versículo 12 que nosotros leímos. Y dice la Biblia, el verso 14, entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto en un libro memorial y di claramente a Josué que yo borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Los enemigos serán destruidos. Y termino, hermanos amados, con este versículo 15. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y aquí también, hermanos amados, Moisés es figura de aquel hombre que levanta altar. Y el día miércoles vamos a hablar acerca de este punto del altar y de varias cositas que vienen también acompañando a este hombre de Dios, porque hay harto que espigar acá. Entonces yo quisiera que te quedaras con estos puntos que vimos ahora en la noche, el punto en la nube, el punto en estar sumergidos, en atender el consejo, en ser fiel en la casa y permanecer con las manos levantadas. Creo que hay una provisión tremendamente hermosa y de mucha riqueza espiritual en lo que hemos, ¿verdad?, abrazado en esta tarde. Y quisiera orar contigo, ¿verdad?, en esta palabra y poder pedirle al Señor que venga, ¿verdad?, guardando esta palabra en tu corazón y que pueda ser, ¿verdad?, plasmada dentro, ¿verdad?, de tu interior y que tú puedas también ver esa bendición hermosa sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra que ha sido compartida, Señor. Pon sello en el corazón de los tuyos, pon sello en el corazón de tus hijos, para que ninguna semilla, para que ninguna espiga, para que ninguna palabra se pierda y se extravíe, sino que quede sembrada en el corazón de los tuyos, trayendo el fruto que tiene que traer. Trae la revelación necesaria que tu pueblo necesita para crecer en aquello que proviene de tu mano. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.